Bueno, vamos a ver entonces este tema que es las consultas de SQL Server. En el portal vamos a encontrar este archivo en donde pues estará todo lo que estará referenciado a este video. Ustedes verán que dentro de este mismo bloque de comentario que habla acerca de todo lo que vamos a ver en este video con respecto a las consultas, hay ciertas ligas que hacen referencia precisamente al tema o subtema del cual se trata, ¿no? Por ejemplo, en la parte de consultas, si ustedes ponen esta liga, pues van a entrar a todo lo que es la parte de la sección de consultas. Algunas de estas vamos a estar viendo, otras quedan para investigación posterior, debido a que es muy extenso toda la parte de consultas y lo que se va a tratar de buscar en este video pues es tener el conocimiento general para poder realizar múltiples actividades relacionadas con las consultas. Está dividido en lo que es la consulta sencilla. Vamos a ver algo desde lo más básico hasta lo más complejo, como son los operadores lógicos, las uniones. Dentro de cada una de ellas pues, tenemos diferentes ligas donde podemos consultar mayor detalle. Vamos a utilizar la base de datos detalle llamadas, esta que estamos viendo en el curso. Esta está conformada por dos tablas, que es de llamadas y llamadas. En el caso de las llamadas pues tenemos todo lo que corresponde a la información de una llamada, el ID llamada, el teléfono y el nombre de la persona relacionada, y dentro de la tabla de llamadas contiene el campo fecha, la fecha en la que se realizó la llamada, la hora de la misma, el número telefónico al cual se habló, el tiempo aire que se consumió, el tiempo libre, que también es numérico, que no se generó un costo, y por último vamos a tratar con el campo costo, que es el monto que se generó en esa llamada de cada uno de esos registros. Bueno, entonces la primera instrucción básica de una consulta pues es utilizar el comando, siempre el comando select, traer todos los campos, un asterisco, from y el nombre de tu tabla, ¿no? Por ejemplo, det llamadas. Con esto yo le traigo la información y me arroja todos los campos de esta tabla y toda la información que contiene, ¿no? Entonces aquí vemos el resultado de nuestra primera consulta. Si queremos traer campos específicos, entonces lo que procedemos a hacer es traer los campos que deseo desplegar. Y aquí lo tenemos. ¿Ves? Si yo deseo que alguno de estos campos tenga otro nombre en lo que es la parte del nombre del campo, entonces yo lo que hago es utilizar un comando que es este, y a continuación le voy a poner el nuevo nombre que quiero que vaya. Si el nombre es uno solo, o sea es una sola palabra, podemos ponerlo sin comillas, pero si le vamos a poner un espacio para hacerlo un poquito más descriptivo, entonces es recomendable utilizar comillas simples para que podamos tener ese texto separado de espacios. Y aquí está. Si ustedes se fijan, en el primero tenemos un espacio en blanco que lo pusimos con separado bueno, definido con comillas simples, y el otro pues lo dejamos todo pegado y aparece entonces sin ningún problema. Otra de lo que podemos observar aquí en este ejemplo es que lo que es la línea de comandos, el código que vamos a ejecutar, no necesariamente tiene que estar sobre la misma línea, puede estar abajo. Y esto me permite dar un mayor orden a lo que es la consulta que voy a estar armando. De hecho, pues más adelante vamos a ver que esta
combinación de poner hacia abajo ayuda mucho a entender lo que contiene una consulta. Bien, dentro de las consultas tenemos unos comandos que nos pueden ayudar a tener información un poquito más específica de la misma. Por ejemplo, si yo lo que quiero es traer solamente los 5 primeros registros, utilizo este comando que es el top, traigo los campos que quiero, y entonces solamente me trae los 5 primeros registros que contiene esta tabla. Estos comandos que vamos a ver a continuación se pueden estar mezclando, podemos utilizar unos que más adelante vamos a ver, como los condicionales, los operadores lógicos, y de esos obtener solamente los primeros registros. Otro de lo que podemos utilizar es tomar un máximo de una consulta. Aquí ya podemos empezar a resolver entonces ciertas preguntas que nos pueden hacer para generar reportes, como por ejemplo, ¿cuál es el tiempo aire máximo consumido? Entonces aquí lo que hacemos es traerme el máximo de lo que es el tiempo aire de llamadas. ¿Okay? Y en este caso, si yo hago la consulta, me trae 0. ¿Y por qué 0? Bueno, porque si nosotros consultamos la tabla, este campo, todos sus elementos tienen valor 0. De hecho, por eso no lo mencionaba al inicio de la explicación de este campo. Entonces, este campo no tiene uso. Pero, por ejemplo, yo puedo referirme, por ejemplo, al aire, el campo aire, que este es el total de llamadas, del tiempo que tiene por cada llamada. Y entonces aquí el número máximo es el 22. Entonces, el mayor tiempo que se realizó una llamada fue de 22 minutos. ¿Okay? Así como tenemos el mayor tiempo aire consumido, ¿cuál es el menor? Y entonces aquí utilizamos lo mismo, el mismo campo, pero con otra función que es la función min. Y esta fue de un solo minuto. Por ejemplo, puede suceder que de repente necesite traer todo lo que son los números telefónicos, tenemos aquí, aunque estén repetidos. Si nosotros consultamos ahorita la tabla de llamadas, podemos notar que tenemos duplicados. ¿Y esto por qué? Porque la tabla, su funcionalidad de la tabla es registrar todas las llamadas que se hicieron a un diferente en el horario y tiempo indicado. Entonces no es una tabla que tenga la agenda telefónica como la tabla llamadas. Pero supongamos que esta es la única tabla que contengo. Entonces, si me piden, por ejemplo, genérame la agenda telefónica o devuélveme cuáles son los números telefónicos a los cuales se realizaron las llamadas, tenemos una función que nos permite hacer esto. Entonces vamos a contestar la siguiente pregunta. Para contestarnos esta pregunta utilizamos una función que se llama distinct.
En ella vamos a poner el campo que se repite para que se filtre y me devuelva únicamente los campos, o sea, que el registro sea único. Si yo llego a poner, por ejemplo, fecha, o llego a poner fecha, pues a lo mejor me va a devolver muchos registros con el mismo número telefónico. ¿Por qué? Porque voy a estar distinguiendo lo que es número telefónico con fecha. ¿Qué me va a filtrar en este caso? Me va a filtrar que me va a devolver solamente los números telefónicos de una fecha en específico. Si tengo dos llamadas de ese mismo número telefónico en esa fecha, solo me devuelve una. Pero entonces aquí la pregunta que nos están haciendo es ¿cuáles son los números telefónicos llamados? Entonces para ello solamente utilizo el campo numtel. Y aquí me va a devolver el total de número de números telefónicos llamados. ¿Cómo lo puedo distinguir? Bueno, pues una de las formas que podemos saber es que cuando yo hago una consulta, aquí está para que se vea. Cuando yo hago una consulta, cada consulta que yo hago me va a devolver en la parte de aquí abajo el tiempo que lleva en realizarse una consulta y el total de filas que corresponden a esta consulta. Cuando yo hago un disting, lo que va a suceder es que me va a restringir y me va a traer solamente esos registros que cumplan con esa condición. Hemos visto que cuando menos hay un número telefónico que está varias veces repetidos. Aquí lo tenemos, la terminación 74, aquí está una vez, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Entonces, si yo le pido que solamente me traiga los números telefónicos, nuestros resultados son 33 registros que me está diciendo que son 33 números telefónicos lo que tiene las llamadas que tiene los números que tiene esta tabla de llamadas, ¿no? Bien, esto que me ayuda, que bueno, si me piden genera tu agenda telefónica en base a esos números, pues aquí ya tengo los números telefónicos indicados. Estos resultados yo los puedo mandar a un archivo de Excel o puedo generar una tabla. No tengo que crear una nueva tabla y estar copiando uno por uno. Aquí son 33 registros, no son muchos, pero imagínense en un resultado cuando hubiera dado un tamaño de 250, 300 resultados, ¿no? Entonces crear una tabla para ello es un poco complicado. Sin embargo, en el SQL Server lo que podemos hacer es lo siguiente. Si nos piden hacer esto, lo que puedo hacer entonces es construyo mi consulta, y esta consulta la voy a enviar a una tabla que le voy a llamar agenda. A diferencia del anterior, cuando yo hago esta consulta, el resultado no lo manda a la imagen. No vemos aquí la consulta. Pero si nosotros nos vamos ahorita y refrescamos entonces nuestra base de datos, vamos a ver que tenemos una que se llama agenda. Bien, entonces una vez que ya creamos nuestra tabla, utilizando estas instrucciones podemos consultar dicha tabla. Nos hace falta ubicarnos taller de llamadas y ok, acá la tenemos. Aquí tenemos nuestra respectiva tabla. Ya pues con esta pues podríamos en algún momento, si no tuviéramos la tabla de llamadas, poder hacer nuestra agenda, poco a poco ir agregando los elementos, el significado de cada uno de estos números telefónicos y pues formar nuestra agenda. Aquí tendríamos varias opciones para hacerlo. Una pudiera ser crear un campo aquí dentro de esta misma tabla. Pero pues también podemos utilizar una de las características que nos ofrece
el SQL Server, que es exportar un archivo, un resultado a una tabla de Excel, dado que son de la misma empresa, la misma compañía, pues en esa compatibilidad. ¿Qué tendríamos que hacer para ello? Pues lo único que tenemos que hacer es abrir una aplicación, abrir un nuevo documento en Excel. Aquí lo tenemos, un libro en blanco. Y en nuestro resultado, entonces seleccionar todo o la parte parcial que nosotros queramos exportar al archivo de Excel. Y con el botón secundario, entonces tenemos dos opciones de copiado: copiar solamente lo que es el contenido, el resultado, copiar con las cabeceras. Esto lo que hace es que también respeta el nombre de cada una de las cabeceras. Seleccionar todo, pues nos va a permitir seleccionar todos los elementos, ya sea que seleccionemos aquí arriba, selecciona todo, o simplemente estando en cualquier parte le pido que seleccione todo, ¿no? Salvar el resultado como, esto lo que hace pues es generar un archivo delimitado por comas, ya sea un archivo llamado txt, que también puede ser una forma. Pero otra de las opciones más comunes es copiar el encabezado, dirigirnos entonces a un documento de Excel y posteriormente realizar el pegado. Y aquí ya lo tenemos. Esto, pues recordamos, esto es ya propio del formato de Excel. Aquí ya pedimos que sea numérico o lo que nosotros queramos considerarlo. Y aquí está, ¿no? Entonces aquí pues ya podríamos poner el nombre de la persona. Y aquí entonces escribir cada uno de los nombres correspondientes. Esto me permitiría, por ejemplo, si yo no tengo la relación de los nombres y hay una persona que nos puede apoyar en la captura de dichos nombres y relacionando el nombre con el número telefónico, pues lo podemos mandar a Excel. Y esto pues es más fácil para una persona que tenga una agenda a la mano y es más fácil para que nos ayuden para dicha captura. Pues bueno, esta es una forma de hoy. En algún otro video se mostrará también la parte inversa, que también tiene la compatibilidad el SQL Server con lo que es Excel. Bueno, ahora lo que tenemos con esta información que tenemos tanto de llamadas como en agenda como en la tabla de llamadas, podemos entonces realizar condiciones para obtener información filtrada. Esto es utilizando alguno de las condiciones que podemos aplicarle a nuestra consulta. En el caso de las condiciones más comunes, pues tenemos la condición de igualdad, en donde podríamos, por ejemplo, en una consulta de llamadas, preguntarnos cuáles son los números telefónicos que tuvieron un costo. Entonces, resolveríamos esta pregunta. Para ello, entonces, de nuestra tabla de llamadas, vamos a buscar en el campo costo aquel que sea mayor que 0. Entonces aquí tenemos nuestro resultado. Y de la misma manera, pues si queremos hacer un reporte, alguna información que queramos entregar, como ya vimos hace un momento, copiamos el archivo, lo pegamos en Excel y hacemos las correspondientes formatos que sea necesario, ¿no? Pero, por ejemplo, queremos aquellas llamadas que tengan un costo y que fueron realizadas en el mes de mayo o en el mes de junio, que esas son las fechas que tenemos aquí. Entonces,
lo que podemos hacer es utilizar las funciones de fecha. Aquí les invito a que vean el video correspondiente a funciones de fecha. Esta es una de ellas. Y vamos a pedir que sean del mes de mayo, que corresponde al número 5. Aquí lo que nosotros notamos es que tenemos operadores para poder estar construyendo nuestras condiciones. Uno de ellos pues es el operador AND, que nos permite hacer condiciones de igualdad, de unión, que se cumpla esto y que además se cumpla la otra condición. Entonces ahí tenemos ahora sí, si se fijan, el resultado es del mes 5 y aquellos que tienen un costo. ¿Okay? Pues aquí tenemos también que sea menor, mayor, etcétera. Los operadores que podemos trabajar son pues mayor, menor, mayor igual, menor igual y lo que es diferencia. Ya sea de esta forma, que es el ANSI SQL, o también está permitida esta simbología que corresponde a muy propio de SQL Server. La información que tenemos también podemos hacer un ordenamiento. Entonces aquí podríamos tener esta problemática, ordenar de menor a mayor el resultado de la consulta anterior. Entonces lo que tendríamos sería esta misma consulta. Como les comentaba, para que sea más entendible, podemos estarlo seccionando en diferentes líneas, y lo que vamos a utilizar es el order by, y aquí a continuación son los campos con los cuales quiero ordenar. En este caso nos piden ordenar de menor a mayor el resultado de la consulta anterior con respecto, me faltó poner este texto, con respecto al costo. Quién es más barato y quién es más caro. Entonces aquí pongo order by costo. Y así como está, si yo hago la consulta, entonces va a ser de menor a mayor, que es la predeterminada. Siempre va a ordenar de menor a mayor. Ahora, si yo quiero entonces ordenarlo al revés, entonces utilizamos una condición adicional que es descendente. Entonces aquí ya tenemos una consulta inversa, ¿no? ¿Quién es el más caro y quién es el que menos costo tiene? Al igual que podemos hacer este tipo de condiciones, mayor, menor, igual, podemos también igualarlo a un texto, por ejemplo, ubicar el número telefónico de hermano. Entonces aquí podemos hacer una consulta. Ahora la tabla llamadas, vamos a revisar los campos que contiene. Aquí tiene la columna ID llamada, teléfono y nombre. Entonces aquí vamos a poner que el nombre sea hermano. Okay. Entonces aquí tenemos dos números telefónicos, el 99 91 90 89 35, 99 91 90 89 39. Esto significa que pues podemos hacer consultas ya sea para campos de tipo cadena, para campos de tipo monetarios, las funciones que vimos con respecto a lo que es el manejo de fechas, etcétera, ¿no? Bueno, también podemos a la consulta hacerle agrupamientos. Los agrupamientos lo que me va a permitir es poder generar información condensada con respecto a cada una de los campos que yo quiera obtener información. Entonces aquí, por ejemplo, cláusula de instrucción CL que divide los resultados de una consulta en grupos de filas, normalmente realizando una o varias agregaciones de cada grupo. Lo importante de un agrupamiento es que los grupos que yo ponga los campos que yo indique en el caso de agrupamiento son los que
únicamente puedo utilizar como resultado de la consulta. No puedo decir tráeme todos los campos agrupados por ejemplo, por teléfono o agrupados por el costo de llamadas y que me dé esa información, ¿no? Porque de forma, si lo vemos de una manera en proceso, pues no sabría qué devolvernos el SQL Server si yo le pido agrúpame por costos y te pido el teléfono, la fecha y le pido que me devuelva el teléfono, la fecha, la hora. Y pues ya el motor de SQL diría, pues ¿qué te voy a devolver si tengo varios iguales, varios costos iguales de fechas diferentes y cuál es la que te voy a mostrar, ¿no? Entonces, el requisito para el agrupamiento es que los campos que yo defina como grupos, pues son los únicos que voy a poder utilizar como resultado de salida. ¿Qué es lo que normalmente se usa con el agrupamiento? Pues tener pues resultados precisamente relacionados con el agrupamiento, como es la suma, el conteo, que son los dos más comunes. Por ejemplo, vamos a suponer que nos están pidiendo cuántas veces se ha llamado a cada teléfono. Y entonces aquí lo que tendríamos es que en la tabla de llamadas, tenemos lo que es el número telefónico y nos piden cuántas veces se ha llamado. Entonces, lo que tenemos que hacer sería utilizar el campo num telefónico, que es con el cual vamos a realizar nuestro agrupamiento, y decirle agrúpate por número telefónico. ¿Okay? Nos piden cuántas veces. Hay una función que se llama cuéntame las veces que se repite un campo. Entonces, con esto tendríamos un resultado de la siguiente manera. Nos diría que el número telefónico que tenemos al principio, 5299 con terminación 7808, se llamó 2 veces, el de terminación 46 una vez, el 9011 se llamó 3 veces, el 46 una vez, etcétera, 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 ¿no? Al tener un campo de salida como total de veces en el group by, puedo utilizar entonces también el método de ordenamiento. Entonces quiero que me digas cuál es, ordénamelo de mayor a menor, perdón, de menor a mayor, cuántas veces, y si lo quiero ver al revés, como les comentaba, de mayor a menor, entonces la terminación 1774 fue quien se realizó 99 veces. Este agrupamiento no está divorciado, no está separado con las demás condiciones que hemos visto anteriormente, sino al contrario, puedo aplicarle condiciones para que mi agrupamiento sea un poco más específico, ¿no? Entonces, por ejemplo, donde donde el mes sea el mes de mayo. Y esto nos da una explicación adicional. Si ustedes se fijan, estoy utilizando campos que no están dentro del resultado de la consulta, porque no están dentro del agrupamiento, pero sí tiene que cumplir dichas condiciones. Por ejemplo, que sea el mes. A lo mejor puedo pedir aquellos donde el monto, donde el costo sea mayor que 0, porque quiero saber cuántas veces se ha llamado a número telefónico y me salió muy caro, o sea, no estuve pagando, y aquí tenemos esta información, ¿no? Entonces esto me ayuda a tener ese tipo de resultados. En lo que es el group by, adicionalmente a este group by sencillo, existe también otro que es una combinación adicional, que es esta condición rollup, que lo que hace pues es darnos un agrupamiento más específico de los campos que tengo en su
o los grupos, los campos que están dentro de mi grupo. Por ejemplo, ahorita si yo quiero que me devuelva por mes cuánto es lo que se ha estado, cuántas veces se llamaron por mes, entonces aquí yo puedo agregar, por ejemplo, fecha. Si yo agrego fecha, va a ser el agrupamiento entre el número telefónico y la fecha. Entonces quiere decir que si realicé 3 llamadas el mismo día, entonces va a aparecer que la fecha correspondiente tiene 3 llamadas, ese número telefónico. Y pues es una forma de tener un agrupamiento que resolvería la pregunta. Vamos a hacerlo aparte para que podamos tener en este video pues ambos resultados, ¿no? ¿Cuántas veces se ha llamado durante los días? Y aquí entonces tendríamos algo como esto. Quiero el número telefónico de las fechas con las cuales se han llamado. Una forma de tener, esto es un paréntesis, una forma de tener acceso a los campos es indicar de qué tabla proviene, y así el SQL Server, lo que es el texto predictivo, pues ya puedes tener una idea de qué es el campo que quieres que aparezca, ¿no? Aquí group by numtel. Importa mucho también como ustedes lo ordenen, porque si yo lo ordeno de esta manera, lo que me va a decir es que la prioridad es el número telefónico, y del número telefónico cuántas veces se ha llamado para esa fecha, ¿no? Si yo lo pongo al revés, sería para esa fecha los números telefónicos que han sido llamados. Parece igual, pero tiene sus diferencias. Entonces aquí lo que yo necesitaría sería que me contaran ya sea fecha o número telefónico, y entonces aquí ya resolvemos otra pregunta, que es cuántas veces se ha llamado durante los días. Y si queremos lo podemos ordenar por número telefónico y por fecha para saber cuántas veces se ha llamado por cada número telefónico. Es más, podemos dejar número telefónico de menor a mayor, la fecha que sea la más antigua, la más reciente, y así de esa manera nos va a dar nuestro resultado. Aquí tenemos ordenado, los primeros pues son estos de 55, la fecha que empezamos con la fecha de menor a mayor, y si se fijan aquí tenemos los dos primeritos del 21 y del 20 de mayo, porque estoy pidiendo que lo ordene de mayor a menor y lo total de veces que ha aparecido, ¿no? Así nos vamos. Por ejemplo, este número telefónico, el 99 10 11 093, las veces que fueron llamados pues fueron, aquí aparecen las fechas, el 12 de junio, el 5 de junio, el 6 de junio, el 31. Cada uno de esos días ha sido una sola vez, hasta que finaliza el 7 de junio se llamó 2 veces, y así sucesivamente, ¿no? Entonces es una forma de ordenamiento. Pero también podría ser que a mí me interese por mes, cuántas veces se llamó por mes. Entonces aquí tendríamos una combinación de alguno de las funciones que hemos visto en los videos anteriores. Entonces, ¿cuántas veces se ha llamado por mes cada número telefónico? Entonces, en esta ocasión nos está diciendo por mes cada número telefónico. Entonces vamos a invertir un poco la condición. Ahora quiero la fecha y quiero el número telefónico. ¿Okay? Yo lo pongo de esta manera, pues va a ser lo mismo, va a ser muy parecido a la
al agrupamiento que tengo anteriormente. Entonces, lo que yo quiero es por mes. ¿Cuántas veces se ha llamado cada número telefónico por mes? Entonces, para ello, me voy a utilizar las funciones de fecha. Voy a pedir que esto me extraiga únicamente el mes. Y aquí también, por este lado, si yo dejo así como se encuentra el campo fecha, me marcaría un error. ¿Por qué? Porque no sabría, como lo está agrupando por un número correspondiente al mes, que es el mes 5, mes 6, mes 7, no sabría qué fecha ponerme porque no sabe cuál va a ser de ese mes. Puede ser que en ese mismo mes, como hemos visto, como vemos acá, aparece 21, aparece el 20, en junio, por ejemplo, para este teléfono aparecieron varias veces el mes de 6, y otros como este que podrían, inclusive, si se fijan, aquí tenemos mes 6, mes 5. Entonces, ¿cuál va a poner? Eso marcaría un error. Entonces lo que podemos hacer es utilizar una función para que me devuelva el número del mes, y ese mismo pues también tenemos que aplicarlo en el resultado de la consulta, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, un mes, y ahora nuestra consulta nos devuelve eso, pero pues no sabemos cuánto, porque no agregamos el contador de número telefónico. Y ahora sí. Entonces en el mes 5, aquí la forma del resultado pues empieza primero con el mes 5. En este número telefónico tuvo 2 llamadas. En el mes 6 de ese mismo número telefónico tuvo una llamada, y así sucesivamente. ¿Okay? Esto quizás, para ser más entendible, lo podemos invertir. En el mes, este número telefónico para el mes 5 o 6 tuvo 2, una llamada. Para este número telefónico en el mes de junio solamente tuvo una llamada. Para este tuvo 3 llamadas en junio. El 99-93 tuvo 4 llamadas en mayo y 3 llamadas en junio, y así sucesivamente, ¿no? Comentaba también acerca de esta función que nos ha quedado pendiente, porque estuve explicándole más de una condición, que es el rollup. El rollup lo que hace es, no solamente me va a dar el resultado de cada uno pues glosado por mes, sino que también te da el gran total. Para este caso, vamos a resolver esta pregunta. Entonces viene siendo lo mismo que tenemos aquí, solamente que ahora se le agrega este comando. Revisando una vez más lo que es las consultas, vemos que es group by, roll y el separado o el grupado entre paréntesis. Entonces aquí tenemos que corregir nuestra sintaxis, por eso nos marca este error. Entonces aquí va este comando, roll, y a continuación tenemos que ir entre paréntesis. Y ahora sí hacemos la consulta. Nos trae la información. Esto es lo que habíamos visto anteriormente con la consulta anterior. Teníamos el número telefónico, el número mes, total, y hasta el final vemos que ya no hace el conteo del número telefónico, sino que para este mes fueron 126, que corresponde a la suma de todo lo que tenemos aquí. De igual manera, en la parte del mes de junio, al final de lo que es el mes, me va a decir el total de los números telefónicos que se
las llamadas que se hicieron y entonces aquí tenemos el total, gran total de llamadas que fueron realizadas. 230 llamadas fueron realizadas, 104 durante el mes de junio, 126 durante el mes de mayo, y por cada una de ellas se realizaron los respectivos valores que tenemos aquí. Esto pues nos ayuda a tener un resumen un poquito más completo. Nos puede dar esta información de total de llamadas que fueron realizadas, por número de mes, por número telefónico. Esto también se puede aplicar para otro tipo de tablas en otras condiciones y darnos resultados mucho más completos. El otro que vamos a ver ahorita es esta función que va de la mano con el group by, que me permite establecer condiciones de los resultados que tenemos a la hora de estar haciendo el agrupamiento. Es decir, por ejemplo, quiero todos los números telefónicos de cada mes que se hayan realizado, más de 5 llamadas. Entonces aquí, por ejemplo, este número telefónico, por ejemplo, no aparecería en este sí aparecería también del 34, aparecería del 48, etcétera, etcétera. Entonces, para hacer esto, lo que hacemos entonces es copiarnos el byte. ¿Okay? Y aquí entonces utilizamos esta función del heavy. Para eso, si quieren consultar esta información, así como tenemos el del byte, también tenemos información relacionada con este comando. ¿Okay? Y aquí nos da una explicación completa, especifica una condición de búsqueda para un grupo agregado. Having solamente se puede utilizar como instrucción select. Normalmente Having se usa con una cláusula de group byte. Cuando no se usa group byte, hay un solo grupo implícito agregado, o sea, hace un agrupamiento solamente con el campo que estamos poniendo dentro de lo que es la condición. Entonces aquí, por ejemplo, podemos tener el Having, donde el total de número telefónico sea mayor que 5. ¿Sí? Entonces aquí ahora me va a devolver todos aquellos que son mayores de 5 agrupados por mes, y podemos ponerle también nuestro order by. Y aquí tenemos nuestros resultados. Quizás ahorita, como el resultado debe estar por mes, entonces hacemos un cambio. La forma de la salida, y aquí pues ya tendríamos nuestra información, ¿no? Entonces, para el mes de junio, aquí tenemos que cambiar también el ordenamiento. Está para el mes de junio, el que mayor hizo llamadas pues fue el 1774 con 66 llamadas. Para el mes de junio también el 7734 tuvo 13, y el que tuvo menos fue 4500 con 8 llamadas. Y en el caso de julio, pues aquí tenemos los valores correspondientes. Ahora, podemos hacer otro tipo de consultas que pues son un poco más elaboradas, utilizando operadores lógicos que nos permiten extraer información también de los campos que contienen nuestras tablas. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar
aquellos números telefónicos que tienen como duración de llamada entre 1 minuto a 5 minutos. Esto hay dos formas de hacerlo. Puedes hacer un ciclo, una condición AND entre mayor y menor o igual a esto, o puedes utilizar una función que pues nos acorta todas estas condiciones. Entonces, si nos piden esto, entonces voy a hacer una consulta de llamadas donde lo que nos sirve para tiempo es el campo aire, y aquí la condición que vamos a utilizar, el operador lógico, es el between, y aquí vamos a poner los valores que nos están pidiendo, 1 y 5. Entonces aquí ya me va a devolver el total de llamadas, donde el tiempo aire está entre 1 y 5. Si ustedes consultan acá, pueden llevarse al Excel, verán que estas son las condiciones que se establecieron. También podemos utilizar otra instrucción, que es si existe algo dentro de esta condición. Por ejemplo, podemos preguntar si existe un nombre en el listado de llamadas que me devuelva si existe o no existe. Entonces, dado una lista, podríamos hacernos esta pregunta. Okay. Entonces aquí vamos a combinar un poquito lo que son las condiciones, que también está en otro video, lo que son las condicionales. Vamos a repasar un poquito acá. Y esta es una función que se llama SOM. Aquí lo que tenemos que hacer es preguntarnos. Vamos a preguntarnos si hermano existe dentro de mi listado de nombres de mi tabla, del campo nombre de mi tabla llamadas. Si llega a existir, esto se recomienda que esté entre paréntesis, ¿eh? Si llega a existir, entonces vamos a generar una salida que diga en caso de que no, y entonces hacemos nuestra consulta. Hermano si se encuentra, Jaime no se encuentra. Si nosotros consultamos la tabla, tenemos San Juan Pérez, hermano, Pepito, tía Sonora, trabajo, Carlos, Clodomira, Bonifacia, María Cienfuegos, hermana Agustina Cervera, Zoila, Pepe Grillo, cocina económica y tío. Entonces, a Jaime no lo tenemos aquí. Entonces, por ejemplo, si queremos ver si está, supongamos que nos piden buscar a Clodomira Rejón, obviamente lo estoy viendo acá, pero en el caso de que si existiera el nombre y quisiéramos saberlo, entonces aquí te dice si se encuentra o no se encuentra. ¿Sí? Así como tenemos tenemos otro que es caso invertido, donde
este resultado de este campo debe de coincidir o debe de existir dentro de todas los elementos de un listado. Si existe dentro de él, entonces se considera que también que funciona, ¿no? Antes de pasar a esto, vamos a ver un ejemplo más de esta condición SUM. No solamente es para un texto, también podríamos hacer una pregunta si alguna persona consumió menos de 2 minutos. Entonces, esta sería una pregunta que nos podríamos responder utilizando también esta misma función. Entonces, aquí es casi lo mismo. Es un if 2 minutos menor o igual a la función SUM, donde me voy a tener como resultados el aire de llamadas. Y esto lo podemos complicar, ¿no? O sea, menos de 2 minutos para el mes de mayo, por ejemplo, ¿no? Entonces, donde fecha es igual a 5. Si quieren hacerlo que sea un poquito más entendible, como les comentaba, son from de llamadas, donde con Windows, con control R, aparece y desaparece nuestro resultado de consulta. Esto lo voy a quitar porque no forma parte de nosotros. Select from aire, donde el mes de fecha del campo fecha es igual a 5. Entonces aquí nuestro resultado es lo mismo que el que tenemos en el otro. Y después podemos copiarlo para que ahorremos tiempo de este video. Se encuentra o no se encuentra. Y seleccionamos y ejecutamos la información. Entonces aquí nuestra pregunta es si existen personas que hayan consumido tiempo aire menor o igual a 2 minutos. Entonces aquí me dice si tenemos alguna persona que haya consumido menos que 2 minutos, ¿no? De esta misma manera podemos hacer otra pregunta, decirnos si todas las personas consumieron menos de 5 minutos. Aquí es alguna persona. Ahora, si todas las personas, pues es lo mismo. 5 menor o igual es menos que 5 minutos. O sea, puede ser cualquier de los números que tengan que sean menor a este valor de 5. Entonces aquí es casi lo mismo, solamente que ahora aquí lo que va a suceder es que todos tienen que cumplir con la condición que se está marcando. En el anterior era cualquiera que cumpliera esa condición, adelante, ¿no? Actualmente en esta es todos los contenidos, todo el contenido de esta tabla debe de cumplir con esta condición que crea menos de 5 minutos. Obviamente ya vimos que no es así. Entonces cuando nosotros ejecutemos esta consulta, nos va a decir que no. ¿Por qué? Porque cuando menos existen varias personas que hemos visto que tienen más de 5 minutos, hay quienes tienen 8, 11, 22, entonces no se cumple esta condición, ¿no? Pero esto me sirve, esa es la función que me sirve para establecer condiciones de que todo el listado que cumpla la condición, o si algún elemento de esto se encuentra de nuestro respectivo listado. Bueno, entonces tenemos ya cualquiera, todos, entre, y podemos preguntar si existe algo que cumpla una condición. Es muy parecido, nada más que aquí
lo que hacemos es evaluar el resultado de la consulta. En este caso, por ejemplo, es aquí. Entonces, bueno, vamos a, antes de esto, vamos a ver si existe alguna persona. Ella ha consumido un costo de entre 5 a 10 pesos. ¿Okay? Aquí nos piden saber si existe alguna persona que haya consumido un costo entre 5 y 10 pesos. Entonces aquí podemos hacer una condición que se llama el existe. Esta función lo que hace es evaluar si el resultado de la consulta devuelve un valor correcto o no, devuelve un valor. Si yo quiero hacer esta consulta, pues vamos a hacer casi todas las consultas que hemos hecho hasta ahorita, nos devuelven un valor. Pero por ejemplo, esta consulta, si yo quiero hacer esta consulta, sería tráeme todos los 10 llamadas, donde lo que es el costo esté entre entre 5 y 10 pesos. ¿Okay? Y tenemos. Pero vamos a subir un poquito más el precio. Vamos a ver que esta haya sido entre 50 y 100 pesos. Posiblemente no haya ninguno, porque no pague tanto. Entonces, si se fijan, el resultado me está devolviendo un valor vacío. Entonces, ¿cómo yo puedo evaluar si esa consulta que estoy realizando contiene o no algún valor? O sea, si existe algo. Entonces, y esto se utiliza mucho, por ejemplo, para los procedimientos almacenados que después son utilizados para los lenguajes de programación. Yo puedo revisar, inspeccionar o saber si algún valor que me están pidiendo evaluar existe y poderle devolver un texto que diga si existe, no existe, devolver 0, devolver 1, o sea, devolver algo que no sea nulo y que pueda ser manipulado o tratado de una manera más regionalizada, más personalizada, con respecto a tu sistema, ¿no? Entonces aquí lo que utilizamos es una condición if existe y esta misma consulta con su respectiva condición. Esto me va a devolver un valor de verdadero o falso. Verdadero si tiene más de un dato, uno o más. Con que tenga un dato es verdadero. Y falso es si no contiene un dato. Si este es un resultado como este que se conoce como un valor nulo. Entonces, si existe, puedo decir una o unas llamadas que cumplen con la condición. Y si no, no existe. Entonces ahora hacemos nuestra dicha evaluación y nos da un resultado, ¿no? No existe llamada que cumpla con la condición porque estamos entre 50 y 100, pero ya vimos que entre 5 y 10 pesos sí tenemos valores. Entonces aquí existe una o unas llamadas que cumplan con la condición. Y aquí pues ya como lenguaje de programación puede ser un poquito
más complejo, y en lugar de que devuelva un resultado que dice si existe o no existe, pues ahora a continuación devuelve entonces el resultado completo, ¿no? Y en el caso del otro, lo que puedo hacer, pues devuelvo valores nulos, valores 0, que es diferente a nulo, y pues eso es lo que estaría trabajando el lenguaje de programación. O sea, tendríamos algo como esto. Voy a copiar lo mismo. ¿Okay? Pero ahora, en lugar de devolver un resultado que dice si existe o no existe, entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a hacer la consulta. Si existe, devuelve un valor. Y si no existe, pues me interesaría devolver valor 0, que es diferente a devolver vacío. Y vamos a suponer que nos están pidiendo que devuelva la fecha y el número telefónico. ¿Okay? En este caso, voy a devolver un valor, y en caso de que no exista, en lugar de devolver algo vacío, que a lo mejor no lo puede interpretar nuestros lenguajes, hacemos esto. La fecha, puedo devolver una fecha, digamos que un valor que sepamos que es una fecha que me indica que no es un dato correcto, que no es un dato que exista. Y en el caso del número telefónico, pues podemos devolver algo vacío para que se pueda dar este tratamiento. Entonces ahora sí hacemos esta consulta y aquí nos devuelve el resultado cuando está entre 5 y 10. Pero si nosotros llegáramos a cambiar nuestros rangos de fecha y ponemos 50 y 100, obviamente pues aquí también tenemos que aplicar esa misma condición, 50 y 100. Esto se evita, eso es estar cambiando estos valores, se evita utilizando variables. Entonces recibo las variables del rango donde quiero que se cumplan las condiciones y voy determinando qué se va a devolver. Entonces aquí, si se fijan, a diferencia de la condición tradicional que yo hiciera solamente para esta parte, pues ahora estoy devolviendo un valor, estoy devolviendo una tabla que contiene valores, pero son valores que yo los puedo identificar como valores que me indican que no existe o no existe registro que cumpla con dicha condición. Bueno, estaba haciendo una pregunta anteriormente en donde preguntaba si devolver la persona que tenga como nombre o contenga el nombre de y un valor que yo quiera utilizar. Por ejemplo, voy a utilizar a Pancracio. ¿Okay? Entonces, para esto utilizamos un operador que también me puede servir en las consultas, que es la función like. Entonces, en este caso voy a utilizar el campo, bueno, no es para llamadas, es para llamadas. El campo nombre. ¿Okay? Y aquí voy a utilizar entonces la función like. La función like lo que hace, voy a mostrarles que también va a estar dentro de la diapositiva, y aquí está en el video, la ruta. Aquí está, de los operadores lógicos. Entonces, los que ya vimos, pues es el or, el and, any, between, el exist, y ahorita estamos viendo el zoom, y ahorita estamos viendo el like.
like, pues aquí está, si quieren mayor información con respecto a esta función, pues aquí tenemos estos y los patrones que tienen que estar cumpliendo. Entonces aquí uno de los patrones que se pueden utilizar es lo que es el signo de pesos, un subrayado que dice las letras que finalicen con este valor. Bueno, entonces al igual que los comodines que podemos trabajar en otras funciones, que también puede ser en la parte de Excel, pues aquí tenemos todos los comodines correspondientes a esta función. Comodín de signo de porcentaje, guión bajo, corchetes y corchetes con el gorrito, ¿no? De aquí nos dan una explicación correspondiente. Voy a utilizar el más tradicional, que es el signo de porcentaje, entonces que contenga esta condición. Entonces aquí yo quiero que nombre tenga el texto de Pancracio. Entonces, siendo así, realizo mi condición y aquí aparece Pancracio Reyes. Entonces, que contenga, que en el campo nombre exista la palabra Pancracio donde quiera que se encuentre, ¿no? Entonces, la función like me permite realizar estas condiciones, que algo del texto donde se encuentre. Y bueno, pues con eso tenemos lo que son los operadores. Los operadores lógicos también pues les dejo, bueno, regresar a esta parte del video. En el video regreso a lo que es la parte de los que hay. Quedan pendientes, por ejemplo, el not, que es una negación de lo que contenga cada una de estas funciones, lo que devuelva. Por ejemplo, aquellos, si yo quiero utilizar el not junto con el between, entonces voy a obtener lo contrario al resultado que me dé esta función, ¿no? Entonces, si existe, si no existe, qué es lo que voy a hacer, etcétera, ¿no? El in es una que evalúa el contenido o sea, que un elemento se encuentre dentro de otro. Muy parecido a lo que es el sum o el any. Nada más que pues se aplica más dentro de una lista de expresiones. Entonces se utiliza como para evaluar un elemento dentro de un listado de expresiones, que puede ser una lista o un resultado de otra consulta SQL. Por ejemplo, no sé, vamos a poner esta. Devolver los números telefónicos en donde el tiempo de llamadas sea de 1, 5, 7 o 9 minutos. Entonces aquí lo que hacemos es devuelve el número telefónico de llamadas, ¿okay? Donde lo que es el aire esté dentro de los valores 1, 5, 7 o 9. ¿Qué significa esto? Que va a evaluar, ya sea texto, ya sea valor numérico. Lo que va a hacer, va a evaluar si existe algún campo, que si el registro de cada uno de los registros en el campo aire, el valor que contiene coincide con algunos elementos que contiene nuestra lista. Entonces, si yo quiero saber pues también lo que es el elemento aire para que podamos hacer la validación, aquí voy a traer el valor, y entonces aquí tenemos que hay estos números que tienen un valor de 5. Es más, vamos a traer más información, vamos a traer todo para que veamos todo el contenido. Y aquí entonces
Tenemos aquellos que tienen el tiempo de 5, el tiempo de 1, el tiempo de solo y de 7 que había comentado, y no hay de 9, ¿no? Entonces los 2, 3, estos elementos ya no están. Esto pues me ayuda mucho porque a pesar de que son números, estamos utilizando números, si ustedes se fijan no es un rango específico, sino que son un listado de valores que tengan que coincidir con esas condiciones. De acá vamos a trabajar otro tema que es, por ejemplo, la parte de las subconsultas. Las subconsultas entonces es un resultado que, por ejemplo, aquí viene de la mano también con la función int, en donde yo evalúo esos valores que tiene mi subconsulta para un campo. En el caso del int, por ejemplo, si ustedes se fijan, es 571.579, pues es un listado. Ese listado puede ser un texto, como acabo de escribir, o puede ser el resultado de una consulta que devuelva un solo campo. Para ello, entonces, hacemos lo siguiente. Ahora hacemos la pregunta, devolver los números telefónicos en donde el tiempo sea 1, 5, 7 o 9 y que además el nombre de la persona sea Herman. Entonces aquí tengo el aire que debe cumplir esta condición que hemos puesto aquí, pero además necesito que sean de el nombre de Pancracio. Entonces aquí yo lo que puedo hacer, esta es una forma, ahorita después vamos a ver otra. Lo que puedo hacer es buscar cómo relacionar la tabla de llamadas con la tabla llamadas. Una forma de hacerlo es a través del número telefónico. Entonces, lo que yo puedo decirle es que además el número telefónico se encuentre dentro de un listado que viene de la tabla llamadas, donde la tabla llamadas tiene otro campo que se llama teléfono. Entonces quiero que me devuelvas el listado de teléfono que viene de la tabla llamadas, y aquí tenemos la condición donde el nombre sea igual a Herman. Entonces aquí tenemos una subconsulta. Esta subconsulta, que o mejor dicho es una consulta que va dentro de otra consulta, por eso se llama subconsulta. Para el caso correspondiente a la función int que estoy utilizando, pues estoy indicando que me devuelva un listado nada más, un solo valor de una sola columna. O sea, una sola columna que va a contener un montón de elementos que cumplan con la condición del nombre de hermano, y que ese resultado pues se evalúa con los valores que tengo de la tabla de llamadas. Entonces aquí, a diferencia del anterior, que me devolvía solamente aquellos que contenían los valores 1, 5, 7, 9, además los estoy filtrando con la palabra hermano. Quiere decir que hermano no tiene ninguno de ese tipo de tiempos de llamadas. Entonces podríamos buscar a otra persona. Pues vamos primero a ver quiénes son. Y de ahí hacemos la consulta para que no fallemos, ¿no? Tenemos el 99, 32, 17, 74. Vamos a hacer la consulta.
quién corresponde esto, y corresponde a cobratario. Entonces ahora si pongo cobratario, ahora tenemos los valores. De hecho, el cobratario es el que siempre ha sido más grande. Bueno, esto es utilizando subconsultas. Las subconsultas no solamente son para la función int, sino para todo aquello que pueda hacer una evaluación de un listado. Generalmente son por listados, pues podemos utilizar lo que son las subconsultas. Y más adelante hay otros videos donde vamos a utilizar subconsultas hasta para lo que es el ABC de una tabla. Bueno, de aquí vamos a pasar lo que se le conoce como las uniones. Las uniones es aquello en donde voy a relacionar dos o más tablas con un valor en común. Hay tres tipos de relaciones: el inner join, el left o right outer join y lo que es el full outer join. ¿Qué significa cada uno de ellos? Bueno, vamos a verlo con una gráfica, que para eso nos vamos a apoyar con nuestro programita de Paint. Bien, primero vamos a poner dos circulitos. Vamos a ver si tenemos suerte de hacerlos muy parecidos. Vamos a seleccionar este. Aquí tenemos otro. No nos está funcionando. Vamos a pintar otro. Esperemos que salga también de bonito como este. Bien, aquí lo tenemos. Y vamos a copiarlo 3 veces porque nos va a servir este mismo circulito. 1, 2 y 3. El primero, vamos a poner 4 para explicarlos más detalladamente. El inner join se refiere a devolverme aquellos valores. Primero, pues vamos a antecedentes, ¿no? Vamos a considerar que cada uno de estos círculos son los valores correspondientes a cada tabla. Todo el círculo corresponde a todos los valores de una tabla y este otro círculo corresponde a los valores de la otra tabla. Cuando hablamos de un inner join, nos referimos a la intersección de ambas tablas, es decir, aquellos campos que cumplan con las mismas condiciones. El resultado va a ser lo que contenga o lo que aparezca dentro de esta sección. ¿Qué significa? Que el valor aparezca en la primera tabla y que además aparezca en la segunda tabla. Para eso se tiene que utilizar un campo común y hay que identificarlo. En el caso de nuestro ejemplo de llamadas y llamadas, si nosotros nos fijamos, vamos a tener un campo común que es el número telefónico. El número telefónico, aunque tenga nombre diferente, lo que hay que evaluar es el contenido de ese campo, y si nosotros estamos seguros que lo que contiene este campo que se llama numtel es lo mismo, o vamos, tiene la misma estructura que lo que contiene el campo teléfono de la otra llamada, de la tabla llamadas, entonces tenemos un campo en común. Y esto lo podemos extender a más de 2 tablas. Una tercera tabla, que exista un campo común entre una de esas 2 tablas y así sucesivamente, ¿no? Entonces aquí lo que coincida, pues estos campos de coincidencia son, esta sección son los registros que tuvieron ese campo de coincidencia. Eso es el inner join. El left y el outer
se refiere a que todo el contenido de una de las dos, dependiendo si es left o right, es decir, si tabla izquierda o tabla derecha, es la información que va a desplegarse. En este caso, si es un left, todo lo que se encuentre en mi tabla izquierda, tomando también pues lo que sea en común de la tabla derecha, es decir, todo el contenido de la tabla izquierda. ¿Y qué pasa con aquellos valores que no contienen dato? Por ejemplo, estos de aquí en medio, pues los campos, tanto los campos de la tabla de izquierda como los campos de la tabla derecha contienen datos, este pedacito. Pero estos elementos que están aquí, todos estos que están en rojo, pues no contienen la información o los campos que contiene la tabla derecha. Entonces, cuando yo traiga esta información, lo que va a suceder es que esos campos van a aparecer como nulos. Su valor o el contenido va a ser nulo. Hay una función que se llama isNull, que vamos a verlo también a continuación, en donde podemos convertir el valor nulo a un valor que nosotros le vayamos a asignar. ¿Okay? Que esa era otra forma de resolver la problemática de si existe un elemento o no. Son varias formas de resolver varias cosas. Por otro lado, en el caso de la derecha, pues es lo mismo, solamente que aquí pues corresponde a la parte derecha. Y en el caso del Full Order Join, es decir, todo completo, en este caso estamos hablando que todo la información se va a devolver. Todos los elementos, tanto de la izquierda como de la derecha, van a aparecer en esa relación. Pero ¿qué va a suceder? Aquellos elementos que están en el color rojo o aquellos elementos que están en el color verde aparecen, pero su relación tanto con la izquierda, con la derecha, con la tabla con la cual se encuentra relacionada, esos campos van a aparecer en nulos. Es decir, por ejemplo, si en el inner join todos los registros de la tabla A son lo mismo que la tabla B, pues tendríamos, en lugar de esta región, teníamos casi toda esta región igual, porque todos están en la misma, todos coinciden. Entonces todos van a traer la misma información. Si no es así, como tenemos aquí un ejemplo, que una sección nada más, un pedacito nada más del inner join están apareciendo, pues solamente van a aparecer en el resultado de la consulta lo que se encuentra en esa intersección, y los campos tanto de la tabla 1 como de la tabla 2 van a contener un valor. ¿Por qué? Porque existe una igualdad. Para el caso del left o del right, uno de estos dos, pues todo lo que está en intersección, como tenemos en el inner join, va a aparecer con esos valores, pero además van a aparecer los elementos adicionales, en el caso del left, que están en la tabla de color, con el círculo de color rojo, y la izquierda, la tabla 1 o la tabla 2, en el caso del right, van a aparecer esos campos de manera adicional. Si por ejemplo en el inner join tenemos 7 campos aquí y tenemos 3 campos aquí, y resulta ser que los 3 campos que tenemos en la tabla 2 coinciden con los campos que tenemos en la tabla 1, en el inner join aparecen solamente 3 registros, que son los que coincidieron. En el caso del left outer join, entonces aquí van a aparecer los 10 registros. ¿Por qué? Porque son los 3 que coincidieron más los 7 adicionales que se encuentran en la tabla que está en mi tabla 1, tabla que está a la izquierda. Si seguimos esta expresión y los vamos a la tabla 2,
Si utilizamos el right outer join, lo que va a suceder es que solamente me van a aparecer los 3. Y como coinciden esos 3, en este caso el inner join y el right outer join van a ser iguales, pero no necesariamente. Porque si por alguna razón existiera un registro más en la tabla de la derecha, entonces van a aparecer los 4 registros que contiene la tabla derecha. Y en el caso del full outer join, entonces van a aparecer los 3 registros de la tabla, los 7 registros de la tabla 1 más los 3 registros de la tabla 2. Y si tuviera los 4 en lugar de 3, donde uno de ellos no coincidiera, entonces el resultado de este full outer join ya no van a ser ni 7, ni 3, ni 4, sino que van a ser los 11 registros. 7 que contiene van a ser 8 registros, porque de estos 7 que contiene, 3 son iguales, así que de esta relación vienen los 3, más el que no se encuentra aquí, que es 1 más, entonces son 8 registros. Es decir, inner join devuelve 3, left outer join devuelve 7, right outer join devuelve 4 por el registro que adicionalmente está, y en el full outer join se van a devolver 8 registros. El que no se encuentra aquí, los 3 que coinciden, más los 4 que están aquí, que no coinciden. 4 más 3, 7, más el que está aquí que no coincide, hacen el total del 8. ¿Cómo se hace estas instrucciones? Para juntarlos, entonces utilizamos una instrucción que se llama primero el inner join, que va relacionado con la tabla llamadas, y aquí entonces viene la condición de relación, donde de llamadas punto campo de relación, número telefónico es igual a llamadas punto campo de relación. En este caso es el inner join y hacemos la unión de todos. Ustedes se fijan, como pedí un select asterisco, trae los campos tanto de llamadas como los campos de llamadas y trae todos los campos de las dos tablas. Todos tienen valor. Y en lugar de ser un montón de registros, como 200 y tanto que teníamos en la tabla de llamadas, solo me está trayendo 165, que son los que coinciden. Los que no coinciden, entonces, no van a aparecer. Si quiero utilizar un left, un right, pues es lo mismo. Voy a hacer esta copia para que este video sea más rápido. Y en lugar de poner un inner join, le pongo left. Si le pongo left, ¿quién es la tabla que está a mi izquierda? Bueno, pues es la que se encuentra antes de la condición. En este caso es de llamadas. Si yo traigo esta consulta, vamos a ver que la tabla de llamadas que corresponde a estos campos, hasta aquí, todos los registros están apareciendo, y en el caso de aquellos registros como este, que solo están en la tabla 1 pero no están en la tabla 2, es decir, este número no se encuentra en la tabla de llamadas, aparece como valor nulo. Si yo lo hago al revés, entonces invierten los papeles y aquel registro que esté en la tabla de llamadas, estos por ejemplo, no están en la tabla de llamadas. Esa es la definición de izquierda a derecha. Es de acuerdo a donde se encuentra mi condición. Esta tabla se le conoce como la izquierda y esta tabla se le conoce como la derecha. Y entonces este último hace lo que les estaba indicando. Trae todo. Por este lado trae este registro que tiene valores nulos, esta información, y por el otro lado, como aquí tenemos, bueno, por el otro lado aquí tenemos aquellos que están aquí pero no están
¿Okay? En este caso, para el caso de los, para esta información, aquellos campos que aparecen en nulo, yo puedo jugar con ellos. Puedo decirles, puedo utilizar una función que se llama isNull, y lo que hace es lo siguiente: si el campo de fecha es nulo, entonces lo que voy a hacer es devuelve un valor predeterminado. Puede ser un entero, puede ser un campo fecha, puede ser un campo de cadena, etc. Entonces, si eres nulo, y pues si no le pongo un mensaje, o sea, no le indico cuál es el nombre del campo, entonces va a aparecer sin nombre de campo. En caso de que sea hora, pues quiero que aparezca vacío. En el caso de que sea número telefónico, quiero que aparezca vacío. En el caso de que sea, en el caso de aire, que aparezca un valor de 0. En el caso de que sea libre, que aparezca en 0. En el caso de que sea costo, que aparezca en 0. En el caso de la ID llamada, también en 0. De hecho, la ID llamada no nos interesa, así que no lo vamos a poner. En el caso de que sea teléfono, que aparezca vacío, que es el campo común. Y en el caso de que sea nombre, que aparezca vacío. Entonces ahora sí, si hacemos la consulta de nuevo, ya no me aparece nulo, me aparece con los valores que yo quiero que me traiga, vacíos. Y en el caso inverso, igual aparece 0101-1900, aparece la fecha vacía también, aparece el número telefónico vacío, tiempo aire, tiempo libre y costo en 0, y pues en este caso correspondientes a hermano y hermana. Para finalizar, con respecto a las consultas, solamente pues podemos mencionar que esta misma consulta la podemos traer y podemos estar utilizando lo que se conoce como los sinónimos. Bueno, no es directamente sinónimos, sino alias, son las alias de una tabla. Los alias de una tabla me permiten no tener que escribir de nuevo lo que es el nombre de la tabla. Muchas veces, como en este caso de llamadas, está muy largo el nombre, lo que utilizamos es un alias. Por ejemplo, de llamadas le voy a llamar det, y a las llamadas le voy a llamar ya, de llamadas. Al hacer el alias, al aplicar el alias, si ustedes se fijan, ahora me marca en rojo estos dos. ¿Por qué? Porque la tabla de llamadas ya no existe, sino que le he dado un prefijo, le he dado un alias a esta tabla, y por lo consiguiente debo hacer referencia al alias y no a lo que es el nombre de la tabla. Entonces ahora sí, es lo mismo, pero ahora manejo alias. ¿Qué me ayuda con esto? Que muchas veces los campos de las tablas a veces son comunes, y si yo tuviera, por ejemplo, el campo fecha repetido, el campo número telefónico, por ejemplo, repetido, pues no sabría el SQL cuál de los dos voy a desplegar o a cuál lo estoy refiriendo. Entonces te va a decir que es un error de campo donde no puedo encontrar el nombre.
creo que dice nombre que no puedo resolver el nombre o algo así, nos marca como mensaje de error. Y cuando nosotros manejamos los resultados de los procedimientos, de lo que son las consultas, esta información puede ser asignado también a variables. Un poquito, vamos a darle manejo de variables en un resultado de SQL de una consulta. En este caso, por ejemplo, puedo declarar una variable y podría resolver esta pregunta. Y hacer lo siguiente. Estar seguro de que voy a tomar un solo registro y lo voy a asignar una variable. Entonces aquí yo lo que puedo hacer es que select. Primero voy a dar el resultado. Me interesa el costo. Voy a sumar cuánto se gasta en el costo de la tabla de llamadas y lo voy a agrupar por el costo. ¿Sí? Bueno, el costo me va a marcar los costos correspondientes. No, en este caso voy a utilizar solamente el sum. Tráeme todo lo que tenga costo, súmalo y aquí me va a devolver el valor. Este valor lo puedo asignar, como sé que es un dato que me va a devolver un solo valor, yo puedo hacer esto. Y después decir lo siguiente. Acá hay que tener en cuenta algo muy importante. El resultado que estoy teniendo es de tipo moneda. Entonces no puedo concatenar una cadena con otro tipo de dato. Aquí puedo utilizar dos cosas. En el curso anterior recuerden que vimos el convert, el concat. Concatenábamos un valor con otro valor. O utilizamos una función que se llama cast o convert. Entonces aquí tenemos que declarar desde lo que es la tabla, lo que es la declaración de la variable, que es la moneda, después la asignación correspondiente y nuestro respectivo resultado. Aquí lo tenemos, el costo total de las llamadas es de 178.19. ¿Qué hice aquí? Extraje el valor de el monto total o el valor de este resultado. Entonces yo puedo tomar información del resultado de las tablas tomando en cuenta el tipo de resultado o el tipo de dato que me va a devolver. Si me va a devolver un solo dato, se lo asigno a una variable y esta puede trabajar con ella. Si me va a devolver más de un dato, pues puedo utilizar una variable de tipo arreglo, una variable de tipo tabla, que también puedo trabajar con ella. Y lo que es una asignación especial, o sea, ¿qué pasaría si de repente me dicen, oye, devuélveme los nombres, devuelve todos los números telefónicos en una sola línea, separado por comas, porque pues me va a servir y voy a tener que hacer uso de estos números telefónicos? Bueno, ¿cómo le hago? Pues puedo declarar una variable que sea de tipo número telefónico. Va a ser un varchar de 500 y puedo hacer lo siguiente.
En este caso, primero voy a asignar un valor vacío al número telefónico para que inicie con un valor para que tenga un valor inicial. Y posteriormente hago lo siguiente. Voy a hacer una asignación a la variable donde le voy a asignar lo que es el teléfono Si yo hago esto, me va a marcar un error. ¿Por qué me marca un error? Porque estoy tratando de asignar a una variable un listado y eso no es posible. Si yo imprimo un número telefónico, bueno, me va a dar el último número telefónico. Como es una asignación, va a estar recorriendo y va a estar asignando, pues cambia, asigna, y por cada registro vuelve a asignar el valor al número telefónico. No me marca error porque es una asignación 1 a 1. Sin embargo, si yo quiero tener todo el listado, si se fijan, va asignando uno por uno. Pero yo puedo hacer referencia a el valor anterior que tenía mi variable y asignarla de nuevo. Entonces aquí el resultado cambia. ¿Por qué? Porque del registro anterior, por ejemplo, si estoy en el registro 1, el número telefónico es vacío, asigno el primer teléfono. Cuando dé la vuelta, entonces NumTel tiene el teléfono del registro anterior y se concatena con el siguiente registro, del registro número 2, y así sucesivamente. Y el resultado que nos va a dar, ahora sí es una cadenita de todos los números telefónicos que contienen la tabla. Entonces yo puedo asignar a una variable un listado utilizando esta técnica de las variables con los resultados de las consultas que pueden realizar. Y aquí pues aplicarle todo lo que ya vimos con respecto a lo que son las consultas, ¿no? Las condiciones de cadena, condiciones de lógicas, de operadores lógicos, de lo que son numéricas, o los operadores también de las fechas. Bien, pues entonces este video llega a su fin. Aquí en este video, que es un poquito largo, pero tratamos de ampliar de manera completa todo lo que se refiere a las consultas de una tabla. Gracias.